6. Dieta que imita al ayuno periódica, DIA, gestión del peso y longevidad con buena salud. Restricción calórica, ayuno y dieta que imita al ayuno. En 1992, cuando vi a mi mentor, Roy Walford, salir de la Biosfera 2 en Arizona, tras 2 años de dura restricción calórica, al observarle a él y a los otros 7 demacrados componentes del experimento, pensé que seguro que existía un sistema más adecuado para retrasar el envejecimiento y prevenir las enfermedades. Una década después, cuando buscaba la mejor manera de proteger a los pacientes oncológicos mediante la sensibilización a la terapia de las células tumorales, recordé unos experimentos que había realizado cuando estudiaba en la UCLA. Las células, al pasar de un ambiente rico en azúcares al agua, quedaban protegidas y vivían el doble. Después llegamos a demostrar que los ratones, que en vez de tomar una alimentación rica en calorías ayunaban, quedaban protegidos del estrés oxidativo. Pero me preguntaba si este factor protector se mantendría cuando los roedores retomaran su alimentación normal. Habría sido lo ideal, porque 1. Si la dieta fuese periódica y de corta duración, 4 días cada 2 semanas en el caso de los ratones, y 5 días de 1 a 6 meses en el de los seres humanos, a las personas les habría resultado mucho más sencillo seguirla, dado que el sacrificio sería mínimo, y podrían decidir cuándo y con qué frecuencia hacerla. 2. Sabía que tanto los seres humanos como los simios, cuando se los somete a una restricción calórica crónica, pueden sufrir efectos colaterales, como déficit del sistema inmunitario, dificultad para la cicatrización de las heridas, altos niveles de estrés, etc. Por tanto, si limitásemos el tiempo de ayuno a 5 días, de 1 a 6 meses, podríamos minimizar dichos efectos. Era un horizonte teóricamente fascinante, pero cuando experimentamos el ayuno simple con agua durante 3 días con pacientes que sufrían cáncer, el resultado fue desastroso. No porque los datos no fueran buenos, al contrario, eran muy prometedores, sino porque los pacientes, cuando el oncólogo les pedía que practicaran un ayuno a base de agua durante la quimioterapia, temían que resultara demasiado duro y veían el agua como algo que iba a debilitarlos y no podía ser tan eficaz como las medicinas, por no hablar de la resistencia que opusieron médicos y enfermeros. Mientras hacíamos estas investigaciones sobre el cáncer, sabíamos que para estar seguros de que las células de los ratones habían pasado a una condición de protección, teníamos que detectar 4 cambios importantes. Descenso del nivel del factor del crecimiento IGF-1, descenso del nivel de glucosa, altos niveles del subproducto de la descomposición de las grasas, los cuerpos cetónicos, y altos niveles del inhibidor del factor de crecimiento IGF-BP1. Para obtener estos resultados, ideamos una dieta pobre en proteínas y azúcares y rica en ciertos tipos de grasas saludables que incorporase los avances de las numerosas tecnologías nutricionales desarrolladas en nuestros laboratorios, a fin de asegurar que el paciente recibiese una alimentación adecuada, maximizando los efectos de la terapia oncológica. La llamamos dieta que imita el ayuno o DIA. Cuando ensayamos esta dieta durante 4 días, 2 veces al mes en ratones de 16 meses, edad equivalente a los 45 años en seres humanos, obtuvimos unos resultados notables. 1. La duración de la vida del 75 y del 55%, la edad a la que llegan el 75 y el 55% de los ratones, se prolongó respectivamente un 18% y un 11%. 2. Los ratones perdieron una parte considerable de grasa abdominal, pero no masa muscular. 3. Los ratones mostraron una pérdida menor de la densidad mineral ósea ligada al envejecimiento. 4. Los tumores se redujeron casi a la mitad, pero la mayoría se presentaron después de 26 meses. 4. Los tumores se redujeron casi a la mitad, pero la mayoría se presentaron después de 26 meses, más o menos equivalente a 80 años humanos, en vez de los 20 meses, más o menos equivalentes a 60 años humanos, del grupo que recibió alimentación normal. Además, en los ratones sometidos a la dieta que imita el ayuno, la mayoría de las lesiones anómalas
se presentaban como máximo en 2 órganos, indicando que muchos tumores eran benignos. En resumen, el grupo sometido a esta dieta desarrollaba mucho menos tumores y a una edad más avanzada. Además, a menudo se trataba de tumores benignos. 5. Los trastornos inflamatorios de la piel se redujeron a la mitad. 6. El sistema inmunitario se rejuveneció gracias a un proceso de regeneración a partir de células madre. La regeneración se produjo también en el hígado, los músculos y el cerebro. Los niveles de varios tipos de células madre aumentaron. 7. Los ratones de edades avanzadas sometidos a ciclos de la dieta que imita el ayuno mostraban una mejora de la coordinación motora y mejores resultados en el aprendizaje y la memorización en 3 pruebas cognitivas, indicios de una funcionalidad cerebral menos senil. Para corroborar el estudio sobre la dieta que imita el ayuno en los ratones de mediana edad, mostramos en otro estudio que el ayuno periódico es capaz de promover la regeneración a partir de las células madre de partes consistentes del sistema inmunitario. El ayuno destruye gran cantidad de células inmunitarias, pero también activa las células madre de la sangre y la espina dorsal. Cuando los ratones vuelven a comer, estas células madre desencadenan la regeneración del sistema inmunitario y nervioso, mientras que las células inmunitarias recién regeneradas poseen las características de células más jóvenes y funcionales, señal de que las células viejas dañadas y disfuncionales han sido reemplazadas por otras nuevas, jóvenes y funcionales. Los efectos de la dieta que imita el ayuno en el hombre. Un ensayo clínico con 100 sujetos. Los notables resultados de los estudios con ratones nos llevaron a desarrollar una dieta que imita el ayuno específica para el hombre, que a diferencia de la enfocada hacia los pacientes con cáncer, contiene suficientes calorías, vitaminas, minerales y nutrientes esenciales, de modo que apenas se requiere la supervisión de un médico o de un biólogo nutricionista y puede ser adoptada por la mayoría de las personas. Abstenerse de comer es una tradición antiquísima, ya se trate del ayuno cuaresmal cristiano, la del Ramadán de los musulmanes o del día semanal de ayuno de los hindúes. Aunque los datos sobre la frecuencia del ayuno en época prehistórica, paleolítico y neolítico son muy escasos, es evidente que para los hombres, lo mismo que para los primates que los precedieron, el ayuno periódico era muy común, por la falta de comida debido a las condiciones estacionales y climáticas. En las tradiciones religiosas abstenerse de comer pasó a ser voluntario. En tiempos recientes, la mayoría de las personas ha renunciado al ayuno, por la dificultad de practicarlo y el escepticismo acerca de sus beneficios. Por ejemplo, los 40 días de restricción calórica que terminan con una semana solo a base de agua casi han desaparecido en la práctica católica, y el ayuno tradicional del Ramadán, entendido como un periodo de sobriedad y disciplina, para muchos musulmanes ha acabado en un aumento de peso debido a la alimentación excesiva tras el anochecer. No obstante, la existencia del ayuno en la mayoría de las prácticas religiosas es una confirmación de estas hipótesis. 1. El ayuno puede tener efectos poderosos. 2. El ayuno en general es seguro si se practica de un modo correcto. 3. El ayuno no es una dieta de moda, sino que forma parte de nuestra evolución y nuestra historia. También abundan los datos sobre la seguridad de practicarlo, procedentes de grandes clínicas, como la True North Clinic del sur de California, la clínica Wuxin de Alemania y el Hospital Charité de Berlín, donde bajo supervisión de un equipo médico, más de 5,000 pacientes practican anualmente un ayuno de una semana. Como en estas clínicas consiste en tomar solo agua, True North, o unos pocos cientos de calorías diarios, Wuxin y Charité, hasta ahora únicamente se ha practicado con pacientes ingresados y bajo control médico. En todo el mundo, los médicos y los nutricionistas prescriben ayuno a sus pacientes, pero son pocos los que tienen una preparación adecuada, de modo que el ayuno puede ser peligroso. Por tanto, era esencial idear una dieta que imita al ayuno, que 1. Proporcionase suficientes calorías para ser más segura que el ayuno. 2. Proporcionase una variedad de componentes
a fin de que agradara a la mayoría de las personas. 3. Fuese al 100% de origen vegetal, basada en la dieta de la longevidad. 4. Fuese tan eficaz como el ayuno. A partir de los estudios realizados con animales, el objetivo de la dieta que imita el ayuno no eran solo determinadas enfermedades, sino el envejecimiento en sí mismo, promoviendo la longevidad sana mediante estos mecanismos esenciales. 1. Inducir a las células la modalidad de protección anti-envejecimiento. 2. Incentivar la regeneración de las células reparando sus componentes dañados. 3. Eliminar las células dañadas de muchos órganos y sistemas y sustituirlas por otras de nueva generación gracias a la activación de las células madre. Y 4. Promover un proceso que quemara la grasa abdominal y siguiera haciéndolo después de que la persona volviera a la alimentación normal, sin reducir la masa muscular. Los resultados de nuestro estudio aleatorizado con 100 pacientes que evaluaron esta dieta que imita al ayuno durante 5 días al mes, durante 3 meses, fueron impresionantes e incluían todas las mejoras que se citan a continuación en sujetos con niveles más elevados de lo ideal de los factores en cuestión. 1. Pérdida de más de 3.6 kilos, por lo general de grasa abdominal. 2. Aumento de la masa muscular en relación con el peso corporal. 3. Disminución de 12 miligramos de glucosa en sujetos con valores altos de glucemia en ayunas, pero no en sujetos con valores bajos de glucemia en ayunas. 4. Disminución de 6 miligramos de mercurio de la tensión arterial en sujetos con la tensión ligeramente alta, pero no en sujetos con la tensión baja. 5. Disminución de 20 miligramos de colesterol. 6. En sujetos en riesgo, disminución de 60 nanogramos por mililitro de IGF-1, que tanto en nuestros estudios como en los de otros equipos se asocia a un mayor riesgo de tumor. 7. Disminución de 1.5 miligramos, en la mayoría de los casos vuelta a niveles normales de la proteína C reactiva, asociada a estados inflamatorios y factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 8. Disminución de 25 miligramos de los triglicéridos. 3 meses largos después del último ciclo de dieta que imita el ayuno, los sujetos todavía presentaban un descenso significativo de la grasa corporal, del perímetro abdominal, de glucemia, IGF-1 y tensión arterial, de lo que se deduce que para sujetos relativamente sanos, con un nivel un poco elevado de 1 como máximo de estos factores de riesgo, puede bastar con la práctica de esta dieta cada 3 meses. Dieta que imita el ayuno, la curación desde dentro. Si consideramos que un hombre o una mujer de 45 años puede ser padre de un recién nacido, cuyas células y sistemas se encuentran en edad cero y por tanto son casi perfectos, sabemos que el cuerpo contiene todas las informaciones que necesita para generar un nuevo conjunto de órganos y sistemas que funciona a la perfección o casi. ¿Puede aplicarse un programa regenerativo parecido en un organismo adulto? Soy parte interesada, ya que he descubierto sus efectos, pero la dieta que imita el ayuno probablemente sea la mejor manera de empezar este programa de regeneración y autocuración, en principio sin efectos colaterales o con muy pocos. Los resultados de los ensayos clínicos con el grupo de control que acabo de mencionar, obtenidos en escasos 3 meses y después de 3 ciclos de dieta que imita el ayuno de 5 días cada uno, concuerdan con los resultados obtenidos en ratones e indican que esta dieta actúa ante todo descomponiendo y regenerando el interior de las células y matando las dañadas. En efecto, como habíamos observado en los ratones, en la sangre de los pacientes sometidos a esta dieta, se produce un aumento momentáneo de las células madre en circulación. Por tanto, si las personas se alimentan con una dieta muy específica que engaña al organismo, haciéndole creer que está ayunando, se obliga a la mayoría de las células a pasar de un estado de pausa mientras se destruyen los componentes innecesarios, proteínas, mitocondrias, etc., y otras células pueden quedar eliminadas sin más. El resultado es que primero, el organismo puede ahorrar energía, al tener menos células, pero también menos células activas, y segundo, las células reciben energía
o pueden proporcionarla a otras células, destruyendo y utilizando sus mismos componentes con un proceso llamado autofagia. Podría servir el símil de una vieja locomotora de vapor que quema leña y no tiene lo suficiente para avanzar. Entonces el maquinista, para llegar a la siguiente estación, puede empezar a quemar los asientos de madera. Los vagones se aligeran y se genera el vapor que permite seguir la marcha. Lo mismo que el tren puede reconstruirse al llegar a la estación, las células y los sistemas y los órganos que colapsan durante el ayuno se reconstruirán gracias a la activación de las células madre o progenitoras, que inducen la regeneración en cuanto la persona vuelve a alimentarse con normalidad. Dieta que imita el ayuno frente a medicinas y terapias con células madre. El error que cometen muchos partidarios de las medicinas alternativas es evitar a toda costa la medicina tradicional y las nuevas tecnologías. Por otro lado, el error de muchos científicos en su búsqueda de nuevas tecnologías, así como de numerosos médicos, es evitar a toda costa las alternativas y las terapias naturales. El resultado a menudo es una terapia o una medida preventiva eficaz, solo parcialmente. En el capítulo 7 hablaré de la eficacia de combatir estrategias alimentarias con la terapia tradicional en la prevención y curación de tumores. En efecto, hemos demostrado que ambas cosas juntas pueden funcionar de un modo excelente en los pacientes con cáncer. Las medicinas y las terapias con células madre no deberían excluir el uso de la alimentación y otros procedimientos que incentivan la autocuración. Habría que recurrir a ellas cuando estos métodos naturales son insuficientes. En el caso de una persona de 45 años con colesterol ligeramente alto o de una de 55 con la tensión más alta de 135/85 o de una mujer cuya abuela ha muerto de cáncer a los 85, la dieta que imita el ayuno, como demuestran nuestros resultados clínicos, puede sustituir a las medicinas o al menos adelantarse a ellas. Por ejemplo, las estatinas son fármacos que bajan el colesterol reduciendo la actividad en la enzima HMG-CoA, reductasa y en las enzimas relacionadas. La capacidad de esta medicina de inhibir la síntesis del colesterol es el resultado de una serie de investigaciones muy sofisticadas que, partiendo de la identificación del gen del colesterol, desembocaron en la selección de fármacos que actúan sobre blancos específicos. Pero su planteamiento no es nada sofisticado porque es una solución parche que no ataca el problema de raíz y se limita a reducir uno de los factores negativos generados por él. Una vez, hablando con un experto en colesterol, le pregunté, ¿por qué el organismo de algunas personas produce mucho más colesterol del necesario? ¿Qué está tratando de hacer este organismo? Él me miró con una expresión entre molesta y sorprendida y me contestó, no lo sé, lo único que sé es que lo hace. La mayoría de las veces, si no es que todas, los organismos no desperdician recursos valiosos para fabricar moléculas que no necesitan. Curar a una persona con colesterol alto, por tanto, no consiste en inhibir su producción, sino en descubrir por qué el cuerpo está generando demasiado y qué orden obedece el sistema al hacerlo. Limitarse a inhibir la producción de colesterol es como añadir más líquido refrigerante a un coche con el motor recalentado. Está claro que ayuda, pero el problema del motor no se resuelve y llegará un momento en que se romperá por mucho que lo enfriemos. No es de extrañar, pues, que un examen de 11 estudios aleatorizados haya revelado que tomar estatinas no crea ninguna diferencia en el riesgo de muerte. Lo mismo puede decirse de la mayoría de las medicinas para bajar el colesterol, el azúcar en sangre o la presión arterial. No resuelven el problema, tratan de detenerlo. A veces funcionan, salvan vidas o las alargan, pero muchas otras resuelven de manera parcial un problema y crean otro. Por eso, como ya lo he subrayado, estoy convencido de que los biólogos y médicos deberían colaborar para formar equipos dotados de capacidades mucho más sofisticadas de resolución de los problemas que podrían tener un impacto inmediato en la salud de los pacientes. Nosotros colaboramos con médicos y usamos una estrategia desde hace muchos años y estamos convencidos de que en el futuro este será el planteamiento normal.
Sabemos que la mayoría de las personas de 18 años no tienen altos factores de riesgo en enfermedades, porque es el envejecimiento, unido a la mala alimentación, lo que daña muchos sistemas. A partir de los 30 y 40, los daños debido al envejecimiento pueden producir altos niveles de azúcares en la sangre, colesterol, estados inflamatorios, hipertensión, etc. En teoría, llegará el día en que seamos capaces de sustituir las células musculares que no responden bien a la insulina y que por tanto son cruciales en el desarrollo de la diabetes por otras más jóvenes y funcionales que respondan bien a la insulina, mediante terapias que consistan en inyectar células madre o progenitoras en el paciente para generar nuevas células musculares. Pero es una operación difícil, porque primero hay que eliminar las células musculares existentes y luego recrear todas las condiciones sumamente complejas responsables de la construcción de ese músculo en el momento del nacimiento del organismo. La gran ventaja del planteamiento de la dieta que imita el ayuno, experimentada en nuestros ensayos clínicos, frente a las curas farmacológicas y terapias con células madre, es que implica una respuesta altamente coordinada. En la actualidad, la dieta que imita el ayuno, o DIA, probablemente sea el método más eficaz para abordar muchos de estos problemas relacionados con el envejecimiento y la mala alimentación, mediante una reparación o sustitución de las células que rejuvenece las propias células, los sistemas y los órganos. Hace poco hemos descubierto que la dieta que imita el ayuno puede alcanzar estos resultados sacando provecho de millones de años de evolución, pues activa un programa de autocuración, similar al proceso de desarrollo que se produce en un recién nacido. Lo hemos demostrado en ratones, pero el hecho de que en respuesta a la dieta que imita el ayuno, sujetos humanos caracterizados por bajos niveles de tensión arterial, glucemia, colesterol e inflamación no hayan mostrado cambios dignos de mención en estos factores de riesgo, mientras que en sujetos con niveles altos en todos estos parámetros se han observado cambios muy considerables, indica la existencia de un rejuvenecimiento y la consiguiente eliminación del daño y el problema, distinta a la simple inhibición de la síntesis del colesterol o de la reducción de la glucemia que se consiguen tomando estatinas o medicinas contra la diabetes. La dieta que imita el ayuno, DIA. La que se expone a continuación es una versión simplificada de la dieta que imita el ayuno, evaluada en nuestro ensayo clínico realizado en el Hospital Keck de la UESC con más de 100 pacientes. Su finalidad no es proporcionar recetas para que los pacientes puedan preparar y probar la dieta por su cuenta, sino dar información general a un médico o a un biólogo nutricionista especializado para que pueda ayudar al paciente a seguirla. En cambio, la DIA, evaluada clínicamente y comercializada por Elenutra Italia, es mucho más compleja e incluye una formulación precisa con ingredientes que no suelen encontrarse en los comercios. La DIA, evaluada clínicamente, incluye muchas instrucciones sobre la dosificación específica de los ingredientes especiales con arreglo al peso de la persona que la adopta. ¿Quién puede hacerla? 1. La DIA debe hacerse siempre bajo la supervisión de un médico o de un biólogo nutricionista. Tanto Elenutra Italia como la Fundación Create Cures, que he fundado, y yo mismo estamos creando una red de médicos y biólogos nutricionistas especializados en estas terapias integrativas. Su finalidad es maximizar el uso de la DIA, minimizando los riesgos y costos. 2. Pueden seguirla todos los adultos sanos y de peso normal entre los 18 y los 70 años, pero existen raras mutaciones genéticas que impiden los ayunos prolongados. Si se observan efectos colaterales además de un poco de debilidad o cansancio o dolor de cabeza, se aconseja consultar al médico o al nutricionista y consumir la cantidad mínima de zumo de fruta que elimine el problema. 3. En general, la DIA se desaconseja a las personas con más de 70 años. Solo la pueden seguir si están sanas y tienen sobrepeso o están obesas, y en ausencia de una pérdida de peso de más de 5% en los 5 años anteriores, pero se necesita la aprobación de un geriatra o de un médico especialista. 4.
Pueden hacerla personas con determinadas enfermedades, pero solo con la aprobación del médico especialista en dichas enfermedades y bajo la supervisión del biólogo nutricionista o del médico especializado en la DIA o en el ayuno terapéutico. ¿Quién no puede hacerla? 1. Las mujeres embarazadas. 2. Las personas anoréxicas o con bajo peso o con niveles de masa muscular muy bajo. 3. Las personas de más de 70 años o las personas frágiles o débiles de cualquier edad. 4. Los enfermos sin la aprobación del doctor que los trata o del médico o biólogo nutricionista especializado en la DIA. En los casos de enfermedades graves o relativamente graves como cáncer, diabetes, dolencias cardiovasculares, autoinmunes, neurodegenerativas, etc., es importante involucrar tanto al médico especialista como al médico o biólogo nutricionista especializado en la DIA o en el ayuno terapéutico. 5. En el caso de las personas que toman fármacos, tiene que autorizarla el médico que las trata o el médico o biólogo nutricionista especializado en la DIA. En general, la solución ideal, si el médico lo considera oportuno o no problemático, es suspender la toma de fármacos durante los 5 días de la DIA. 6. La DIA nunca puede combinarse con insulina o fármacos que reducen los niveles de azúcares, porque esta combinación es potencialmente letal. Incluso tras haber terminado la DIA, el paciente podría ser demasiado sensible a la insulina y alcanzar niveles demasiado bajos de glucosa en la sangre. Por tanto, en el caso de los pacientes diabéticos, es necesario involucrar desde el principio tanto al diabetólogo como al experto en DIA o en ayuno terapéutico. 7. En el caso de personas con la tensión arterial baja o que toman medicinas para la hipertensión, tiene que aprobarla un médico especialista. 8. Las personas con mutaciones raras, que inhiben la capacidad del organismo de producir glucosa a partir del glicerol o los aminoácidos. 9. Los deportistas durante el periodo de entrenamiento o competición. Un gran esfuerzo muscular requiere niveles de glucosa que no están disponibles en la sangre durante la DIA. Corren el riesgo de desvanecimiento. No combinar la DIA con duchas muy calientes y prolongadas, sobre todo en periodo estival o cálido. Se corre el riesgo de desvanecimiento. 11. No combinar la DIA con deportes de ejercicio físico más intenso que la caminata veloz. Se corre el riesgo de desvanecimiento. 12. No combinar la DIA con la natación. ¿Cuándo no debe hacerse? La decisión recae en el médico o el biólogo nutricionista. Estas son las directrices para ellos. 1. Una vez al mes en el caso de personas con sobrepeso u obesas con al menos 2 factores de riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. 2. Una vez cada 2 meses en el caso de personas con peso normal y al menos 2 factores de riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. 3. Una vez cada 3 meses en el caso de personas con peso normal y al menos un factor de riesgo de diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. 4. Una vez cada 4 meses en el caso de personas sanas con alimentación normal y que practican poca actividad deportiva. 5. Una vez cada 6 meses en el caso de personas sanas con alimentación correcta y que practican regularmente actividad deportiva. ¿Cuándo se aconseja empezar? Muchas personas deciden empezarla el domingo por la noche para terminarla el viernes por la noche. Esta decisión tiene una motivación puramente social, que permite a las personas volver a la dieta de transición el viernes por la noche y a la alimentación normal el sábado por la noche. Preparación. Por lo menos en la semana anterior a la DIA, es recomendable que la alimentación sea completa, con 0.8 gramos diarios de proteínas por kilo de peso corporal, preferiblemente de vegetales y pescado, suplementos vitamínicos completos y de omega 3, tomados al menos 2 veces diarias durante los 7 días. Mostrar estas indicaciones al nutricionista. La DIA. Dieta que imita al ayuno. Día 1. 1100 calorías. 500 calorías de carbohidratos complejos,
verdura como brócoli, tomates, zanahorias, calabazas, setas, etc. 500 calorías en grasas sanas, nueces, almendras, avellanas, aceite de oliva, un suplemento vitamínico y mineral, un suplemento de omega 3 y 6, té sin azúcar, hasta 3 o 4 tazas diarias, 25 gramos de proteínas de origen vegetal, contenidas sobre todo en la fruta con cáscara, y agua, cuanta se quiera. Estos ingredientes se reparten entre el desayuno, la comida y la cena, o pueden consumirse en 2 comidas y una merienda. Días 2 al 5, 800 calorías. 400 calorías en carbohidratos complejos, verdura como brócoli, tomates, zanahorias, calabazas, setas, etc. 400 calorías en grasas sanas, nueces, almendras, avellanas, aceite de oliva, un suplemento vitamínico mineral, un suplemento de omega 3 y 6, té sin azúcar y agua cuanta se quiera. Estos ingredientes se reparten entre el desayuno, el almuerzo y la cena, o se pueden consumir en 2 comidas y una merienda. Después de la DIA, dieta de transición. Después de la DIA o día 6. Durante 24 horas después de los 5 días de la DIA, hay que adoptar una dieta a base de carbohidratos complejos, verdura, cereales, pasta, pan, fruta, zumo de fruta, nueces, almendras, etc. Y minimizar el consumo de pescado, carne, grasas saturadas, dulces, quesos, leche, etc. Advertencias. No conducir o hacerlo con mucha cautela hasta no estar seguro de que la DIA no afecta la seguridad al volante. Es aconsejable someterse a la DIA en presencia de otra persona. ¿Qué cabe esperar? Efectos colaterales. 1. Algunas personas acusan una sensación de debilidad durante algunos días de la DIA, mientras que otros afirman que tienen más energía. 2. En general, durante algunos días de la DIA, la mayoría de las personas sienten un dolor de cabeza leve o normal. Este efecto se reduce mucho en el segundo o en el tercer ciclo de la DIA. 3. En general, la mayoría de las personas tienen hambre durante los primeros 2 o 3 días de la DIA. Este efecto se reduce mucho durante el segundo o el tercer ciclo de la DIA. 4. Durante la DIA, algunas personas sienten un ligero dolor de espalda, que desaparece cuando vuelven a la dieta normal. ¿Qué cabe esperar? Efectos positivos. Además de los efectos regenerativos, la reducción de la grasa abdominal y la reducción de los factores de riesgo de varias enfermedades, como se explica antes en este capítulo, muchas personas observan los siguientes efectos mientras siguen la DIA o después. 1. Una piel más lustrosa, que muchos definen como más joven. 2. Menos somnolencia y mayor energía, sobre todo por la tarde, aunque algunos experimentan lo contrario. 3. Más lucidez mental. 4. La capacidad de evitar excesos cuando han vuelto a la alimentación normal. Por ejemplo, se reduce el consumo de azúcares, de calorías, y hay mucho menos inclinación a excederse con el café, el alcohol, los dulces, etc.